Todo parecía normal esa mañana. Me desperté temprano, preparé el café, organicé algunos documentos de trabajo y me despedí de mi esposo con un beso antes de que saliera por otro día, correr en la oficina. Si alguien me dijera que, en unas pocas horas, toda mi vida se desmoronaría, nunca creería. Pero eso es exactamente lo que pasó. A primera hora de la tarde, recibí una llamada telefónica anónima. La voz en el otro extremo de la línea sonaba vacilante, como si la persona supiera que estaba a punto de tirar una bomba en mi vida. Necesitas saber la verdad sobre el hombre con el que duermes todas las noches. Mi corazón disparó. Él no es quien crees que es. Antes de que pudiera responder, la llamada cayó. Mi mente estaba en estado de shock. ¿Quién haría tal llamada? ¿Una broma? ¿Un error? Pero a medida que pasaron las horas, mi mente comenzó a estar llena de dudas. ¿Qué pasa si había algo que realmente no sabía? Nunca antes había sospechado nada. Nuestro matrimonio parecía sólido, nuestra vida financiera estable, y él siempre fue un esposo actual. Pero esa frase no salió de mi cabeza. Esa misma noche, cuando llegó a casa, observé cada detalle de su comportamiento. La forma en que evité mi mirada, la forma en que mantuve el teléfono más firme de lo normal, las pequeñas señales que nunca antes había notado. ¿Era paranoia o mi instinto estaba tratando de advertirme de algo? Quería creer que esa llamada no significaba nada. Quería convencerme de que estaba exagerando, pero algo dentro de mí me dijo que fuera más allá, y eso es lo que hice. Al día siguiente, tomé la decisión que cambiaría todo. Comenzaría a investigar al hombre que dividió la cama conmigo. Decidí comenzar con lo más obvio, su teléfono celular. Pero había un problema. Nunca dejó el teléfono desbloqueado cerca de mí. Al comienzo del matrimonio, esto no era un problema. Siempre confiaba en él y nunca sentí la necesidad de mover nada. Pero ahora, todo parecía sospechoso. Fue entonces cuando noté un patrón. Nunca dejó caer su teléfono celular cuando estaba en casa. Fue al baño con él. Dormía con el dispositivo debajo de la almohada, y cada vez que recibía mensajes, hacía un punto de bajar la pantalla. Eso no era normal. Esperé una oportunidad, y llegó en el momento más simple. Una distracción. Mientras se bañaba, dejó su teléfono celular cargando en la sala de estar. Mi corazón disparó cuando recogí el dispositivo con manos temblorosas. No tenía la contraseña, pero recordé un detalle. Siempre usó números fáciles de memorizar. Probé la fecha de nuestra boda. Nada. Probé su fecha de nacimiento. Nada. Y luego probé la fecha de nacimiento de su exnovia. El teléfono celular se desbloqueó a tiempo. Mi estómago rodó. Lo que vi en esa pantalla destruyó todas las certezas que tenía sobre el hombre que amaba. Mensajes ocultos, aplicaciones ocultas, reservas de hoteles que nunca se han mencionado, depósitos bancarios enviados a una cuenta desconocida. Todo mi cuerpo se congeló. Tenía otra vida, uno que nunca supe que existía. Después del descubrimiento, mi mente se derrumbó. Comencé a pasar cada momento de nuestro matrimonio, tratando de entender cómo nunca me di cuenta de los signos obvios. Y luego todo quedó claro. Los estándares estaban allí todo el tiempo, simplemente no quería ver. Pasó horas trabajando hasta tarde, pero nunca mencionó los detalles del proyecto. Sus viajes de negocios han aumentado en los últimos meses, pero siempre sin convencer explicaciones. ¿Y el gasto? El extracto de nuestra tarjeta siempre mostró gastos de que él afirmó ser cosas en el trabajo, pero nunca superó su rutina. Lo más impactante era darse cuenta de cómo manipulaba mi confianza. Cada vez que cuestionaba algo, me hacía sentir que estaba exagerando. «Caminas paranoico», dijo riendo. «Necesitas dejar de ver tantas películas de suspenso». Y yo, ciego a la confianza que tenía en él, creía. Pero ahora, todo tenía sentido. Cada excusa, cada comportamiento extraño, cada detalle ignorado. No solo mintió, me entrenó para no cuestionar sus mentiras. ¿Y lo peor de todo? Todavía no sabía que había descubierto todo. Pero a partir de ese momento, mi ingenuidad había muerto. Ahora era mi turno de jugar. No dormí esa noche. Enrollé cada rincón de la casa buscando pruebas. Y lo que encontré fue mucho peor de lo que imaginé. En la parte inferior del armario, dentro de una carpeta de documentos antiguos, encontré los estados bancarios de una cuenta que nunca se mencionó. Una cuenta secreta. Hubo transferencias mensuales a un nombre desconocido. No eran valores pequeños. Él estaba apoyando a alguien. El choque vino con confirmación. Hice una investigación rápida y encontré la verdad. Era otra mujer. Y no cualquier amante. Era alguien que apoyó durante años en otra ciudad. Mi sangre se congeló. Esta no fue una traición pasajera. Era una doble vida. ¿Cómo podría mantenerlo sin que me doy cuenta?
¿Cómo tuve el coraje de confiar ciegamente durante tanto tiempo? Pero entonces algo cambió dentro de mí. El dolor dio paso a la ira. ¿Pensó que podría seguir engañando a todos? ¿Que simplemente aceptaría esta humillación? No tenía idea de lo que venía. Podría haber gritado, los platos rotos, llorar frente a él. Pero no. Eso sería darle el espectáculo que quería. En cambio, elegí el silencio como mi arma. Pasé todo el día actuando como si no hubiera pasado nada, observando cada movimiento de él, cada detalle en su rostro. No tenía idea de que su estafa estaba a punto de desmoronarse. Mientras cenamos esa noche, me miré directamente a los ojos y hice una pregunta simple, casi inocente. ¿Me amas? Él sonrió sin dudarlo. Más que nada. Esas palabras, que una vez me harían sentir segura, ahora sonaban como veneno. Dijo esto con la misma naturalidad que aquellos que tienen mentiras durante años, de aquellos que viven dos vidas sin peso en la conciencia. Fue en este momento que tomé un sobre lleno de pruebas del cajón. Extractos bancarios, reservas de hotel, mensajes, todos impresos. Con un solo movimiento, extendí los papeles sobre la mesa y luego vi el caos tomarlo. El hombre que siempre tenía todas las respuestas, ahora ni siquiera podía formar una oración completa. La sangre desapareció de su rostro. Su aliento era pesado. Sabía que había sido descubierto. Pero lo que me sorprendió no fue el pánico, sino el intento desesperado de recuperar el control de la narrativa. «Esto no es lo que parece», tartamudeó, tomando los papeles como si pudiera borrarlos de la existencia. Pero eso es exactamente lo que parecía, y él lo sabía. La ira ardió dentro de mí, pero me mantuve frío. Quería que se ahogara en su propio silencio. Dejó que el peso del descubrimiento lo aplastara antes de decir algo, y luego me levanté de la mesa, tomé mi bolso y caminé hacia la puerta. «Tienes una noche para decidir cómo saldrás de mi vida», dijo sin mirar atrás. «O me dices la verdad ahora, o mañana será mucho peor para ti». Y así, me fui. Esa noche, dormí por primera vez en paz, sabiendo que el juego era mío ahora. Su primera reacción fue predecible: negación. Después del shock inicial, comenzó a balbear excusas patéticas, tratando de transformar lo que había hecho en un malentendido. «Puedo explicar», dijo, su voz temblando, sus ojos evitando los míos. Pero no había una explicación posible para años de mentiras. No quería escuchar historias creadas con prisa por encubrir lo que ya estaba delante de mí. Quería verlo sentir el peso de su propia destrucción. Y eso es lo que pasó. En las horas siguientes, vi cómo su máscara se desvanecía, mientras que la confianza que siempre se había agotado como arena entre sus dedos. Se dio cuenta de que ya no tenía salida, y por primera vez se vio obligado a enfrentar quién era realmente. Los intentos de justificar lo injustificable pronto dieron paso a la desesperación. Trató de convertir el juego contra mí, como si la culpa de su traición fuera mía. «Siempre has estado demasiado ocupado con el trabajo», dijo, buscando alguna reacción. «Pero no te daría ese placer». Cada palabra de él fue un reflejo del hombre cobarde que siempre lo fue. Lo peor no fue la traición en sí. Era la frialdad con la que construyó una doble vida, apoyando a otra mujer mientras me hacía creer que nuestro matrimonio era sólido. Fui usado, mal, hecho de tonto. Pero eso terminó allí. Ya no era la mujer ciega que confiaba en él. Esa noche durmió en el sofá, o al menos lo intenté. Sabía que no predicaría a sus ojos porque su carta de letras se estaba desmoronando. Al día siguiente, mientras se preparaba para irse, hice un punto de dejar un recordatorio sutil pero devastador. Agarré mi teléfono celular, abrí una foto de uno de los extractos bancarios y lo envié por mensaje. Sin texto, solo la imagen. Miró el teléfono y luego a mí, el horror estampado en su rostro. Sabía que todavía tenía cartas en la manga, y eso desde ese momento el juego fue mío. Esa noche decidí obligarlo a enfrentar la verdad. Esperé a que se fuera a casa y me sentara en el sofá, tranquilo, como si estuviéramos a punto de tener una conversación común. «Siéntate», ordené, y por primera vez me di cuenta de que no tenía el control de la situación. Obedeció, sus tensos hombros, su mirada inquieta. Tomé los papeles nuevamente y lo puse sobre la mesa. «Juguemos un juego», comencé. «Tienes la oportunidad de decirme la verdad. Todo. Sin excusas, sin mentiras. Pero si mientes, ya tengo todo lo que necesito terminar». Su silencio duró largos segundos, y luego se derrumbó. Admitió que me traicionó hace años, pero trató de suavizar los detalles como si fuera posible reducir el impacto de él. Dijo que las cosas simplemente sucedieron, que nunca quiso lastimarme. Pero ya nada de esto importaba.
Lo que nunca imaginó fue que ya sabía más de lo que estaba dispuesto a confesar. Fue entonces cuando jugué mi carta final. El nombre de la mujer. La conmoción en su rostro era pura temor. No sabía que había ido tan profundo. Desde ese momento se dio cuenta de que había terminado. Nada más podría estar oculto. Cuando terminé de hablar, me levanté y lo miré por última vez. Ahora sentirás todo lo que me hizo sentir, dije. Mi voz firme, sin un rastro de emoción. Pero la diferencia entre nosotros es que no soy un cobarde. No juego sucio. Solo dejo la verdad si te cuidas de destruirte. Y luego salí de la habitación. Ya no tenía defensa. En los días siguientes, me di cuenta de que su traición fue mucho más allá de nuestro matrimonio. No solo me equivocó, engañó a todos. Nuestra familia, nuestros amigos, compañeros de trabajo, todos pensaron que era un hombre ejemplar, alguien confiable. Pero la verdad estaba a punto de surgir. Y me aseguraría de que todos lo supieran. Si destruyó mi vida, destruiría la reputación en la que construyó mentiras. El primer golpe vino indirectamente. Le dije todo a su familia. Su madre estaba en estado de shock. Sus hermanos no sabían cómo reaccionar. Esto no puede ser cierto, dijeron al principio. Pero cuando mostré las pruebas, extractos bancarios, reservas de hoteles, mensajes, no hubo más argumentos. El hijo perfecto había caído. Trató de detenerme. Me rogó para no decir nada. Pero era demasiado tarde. El peso de la verdad ahora estaba en sus hombros. Pero el golpe final llegó cuando los amigos comunes comenzaron a averiguarlo. No tuve que exponer nada públicamente. La verdad se extendió solo a ella. La gente que lo admiraba comenzaron a alejarse. Se eliminaron invitaciones, las puertas comenzaron a cerrar. Estaba empezando a sentir cómo era ser descartado. Y ese fue solo el comienzo. Cuando pensó que nada podría empeorar, hice algo que nunca imaginó. Llamé a la mujer que me engañó. Sí, tenía su número. Lo conseguí fácilmente, porque no era lo suficientemente inteligente como para ocultar todas las pistas. Ella no sabía de mí. Para ella, él era un hombre soltero, un hombre de negocios dedicado que nunca mencionó a una esposa. Cuando respondió, su voz era ligera, tranquila. Pero cuando dije mi nombre y le expliqué quién era, su tono cambió al mismo tiempo. Estás mintiendo, dijo al principio, pero fue suficiente para enviar algunas pruebas de que su mundo también colapsara. Su silencio fue revelador. Nunca me dijo nada de esto, murmuró. Su voz dudó. Podría haber sentido lástima, pero no sentí. Ella era cómplice, incluso sin saberlo. Y ahora, era parte de esta historia de la peor manera posible. Pero lo que sucedió después fue aún más inesperado. Terminó con él al mismo tiempo. Bloqueó su número. Cortó todo el contacto. No solo perdió a su esposa, sino que también perdió a su amante. Cuando descubrió lo que había hecho, se desesperó. Trató de justificarse. Trató de culparme porque su vida se estaba desmoronando. Pero solo me ríe. Este no era mi trabajo, dije. Eras tú demostrando tu propio veneno. Ahora estaba solo. La verdad tiene una forma cruel de difundir, y sabía que una vez suelto, ella vendría a su vida. Lo que comenzó como murmullos detrás de escena, pronto se convirtió en un escándalo imposible de contener. Ya no era visto como el hombre confiable y respetable que fingió ser durante años. El mismo círculo social que una vez lo exaltó, ahora lo miró con desprecio. En el trabajo, su nombre comenzó a asociarse con mentiras y traiciones, y no pasó mucho tiempo antes de que los superiores comenzaran a cuestionar su ética y carácter. Si pudo engañar a su esposa durante tanto tiempo, ¿qué garantizan que no tenían lo mismo con la compañía? Se retiraron las invitaciones, se cancelaron las reuniones, los contratos que parecían correctos se pospusieron misteriosamente. Poco a poco, su credibilidad colapsó, y lo sentía todos los días. Pero el golpe más fuerte vino de donde menos esperaba. Su familia le dio la espalda. Sus padres, que siempre lo defendieron, ahora estaban avergonzados. Los amigos, que una vez se rieron y bebieron a su lado, comenzaron a evitar su nombre. En fiestas y eventos, ya no era bienvenido. Estaba solo. Y cuanto más trató de justificarse, más se hundió. Intentó culparme, trató de decir que exageré, que hice todo más grande de lo que era necesario. Pero nadie compró esta narración. Después de todo, las pruebas estaban en todas partes. No fue víctima de una conspiración. Fue víctima de sus propias elecciones. Lo más irónico era ver cómo el destino en sí estaba a cargo de terminar el trabajo que comencé. No tuve que destruir su vida. Lo hizo él mismo. Su arrogancia, sus mentiras, su desprecio por quien siempre estuvo a su lado. Todo esto volvió a perseguirlo.
Y mientras trataba de reunir los fragmentos de su reputación, continué, más fuerte que nunca. La humillación pública fue solo el comienzo. La peor parte para él estaba por venir. Podría haber seguido y dejado el destino a cargo del resto, pero eso no sería suficiente. Quería asegurarme de que sintiera el peso de sus propias acciones de la misma manera que me sentía. Quería que demostrara el sabor amargo de ser engañado, excluido, humillado. Luego, mientras intentaba desesperadamente salvar las migas de su vida desmoronando, rastreé mi plan con calma, sin prisa, sin margen de error. Se calculó cada movimiento, cada decisión diseñada para ser un golpe preciso para lo que más valoró, su reputación. La primera fase de mi plan era asegurarse de que nunca volviera a tener el mismo respeto profesional. Con las conexiones que todavía tenía, difundí discretamente la verdad en los círculos correctos. Empresas competitivas, posibles inversores, personas poderosas que una vez vieron un nombre prometedor en él, ahora comenzaban a tratarlo con sospecha. El mercado no perdona a los hombres como él, aquellos que traicionan no solo en el matrimonio, sino en todo lo que hacen. Ninguna compañía quiere un hombre que se encuentre tan fácilmente. Y pronto, las oportunidades que una vez parecieron certeza, comenzaron a evaporarse. Las puertas que un día abrió a mi costa, ahora se cerraban para él. Pero la parte final de mi plan fue la más cruel y la más satisfactoria. Siempre tenía un gran ego. Siempre creía que era admirado, querido, que todos lo veían como ejemplo. Así que me aseguré de que él supiera exactamente cómo lo vio el mundo ahora. Y no necesitaba inventar nada. Dejo que tu propia verdad hable solo. Ya no era nadie. Solo otro hombre que perdió todo debido a su propia arrogancia. Trató de luchar contra Maré, trató de negar las historias, trató de culpar a Chance, Fate, para mí, pero fue inútil. La verdad ya se había extendido y no pudo revertir el daño. Cuanto más trataba de limpiar su imagen, más se hundió. Las personas que una vez lo rodearon ahora evitaban su nombre. La traición que juró era un pequeño error. Se había convertido en la ruina de su vida. Sin apoyo, sin aliados, sin perspectivas. Estaba solo. Y luego vino el golpe final. Su carrera, que él creía que era inquebrantable, se derrumbó. Lo perdió todo. Se vio obligado a aceptar una posición muy por debajo de lo que ha tenido, humillado por tener que tragar la realidad de que nunca volvería a tener el mismo prestigio. El hombre que se jactó de ser inteligente, ahora se redujo a un espectro de lo que era. Pero lo más doloroso para él fue no perder dinero o estatus. Sabía que nadie más creía en él. Ninguna mujer confiaría en él después de eso. Ningún amigo real estaría a su lado. Ninguna compañía respetaría su palabra. Se convirtió en un fantasma en el mundo que construyó. ¿Y yo? Estaba en paz. No porque tuviera que verlo sufrir para seguir adelante, sino porque entendí que nunca tuvo poder sobre mí. Trató de destruirme, pero solo me hizo más fuerte. Trató de engañarme, pero solo estaba equivocado. Y ahora, la única persona a la que podía culpar era él mismo. Su ruina no solo era silenciosa, era pública, irreversible y humillante. Al principio trató de mantener las apariencias, fingiendo ser el mismo hombre respetado antes. Pero la verdad tiene su propia fuerza. Ella no necesita mi ayuda para propagarse. En el entorno profesional, su nombre se estaba convirtiendo gradualmente en sinónimo de fraude y deshonestidad. Ninguna gran empresa quería asociarse con alguien con su reputación manchada. Los contratos que pensó garantizados fueron misteriosamente cancelados. Los viejos clientes desaparecieron. Y gradualmente, se estaba dando cuenta de que nunca se lo vería de la misma manera. Pero el golpe más pesado se produjo cuando su vida personal comenzó a colapsar aún más rápido que su carrera. Trató de comenzar de nuevo, pero cualquier relación nueva que intentó establecer pronto se encontró con la realidad. Las mujeres que alguna vez estuvieron interesadas en él ahora sabían exactamente quién era. El pasado ya no podía ser enterrado. Su rostro fue reconocido por sus logros, sino por su traición. No tenía amigos de verdad, no más aliados. Se había convertido en el hombre que nadie quiere, y cuanto más trataba de escapar de la verdad, más lo alcanzaba. Mientras tanto, observé desde lejos, no con odio, sin venganza en mi corazón, sino con la certeza de que la vida siempre se encarga de cobrar lo que debería. No tuve que mover un dedo para destruirlo, lo hizo solo. Cada mentira dijo que era una cuerda que él mismo ató alrededor de su cuello. ¿La diferencia entre nosotros? Sobreviví. Él, no. Después de todo, podría haber quedado atrapado en el pasado,
reflejando cada detalle, manteniendo un rencor de todo lo que sucedió. Pero esa no sería mi victoria. Mi verdadero logro fue no verlo destruido. Era saber que no significaba nada más para mí. Reanudé. Reconstruí mi vida, mi carrera, mis conexiones. Descubrí que nunca necesitaba que fuera quien soy. Y esa fue la mayor libertad que he experimentado. Mientras se ahogaba en sus propias mentiras, comencé a florecer. Cada nuevo proyecto mío estaba a un paso de todo lo que vivía a su lado. Y me di cuenta de que mi historia no terminó con dolor. Ella acaba de comenzar allí. Las nuevas personas entraron en mi vida. Surgieron oportunidades y por primera vez me permití ver un futuro sin cuerdas, sin la necesidad de demostrar nada a nadie. Ya no quería venganza. Porque me di cuenta de que la mayor forma de justicia no era destruir a alguien, era ser feliz sin esta persona. Y así es como se quedó atrás. No como una sombra que me inquietaba, no como una herida abierta, pero como un recordatorio lejos de alguien que ya no tenía poder sobre mí. Al principio, pensé que mi mayor dolor era traición, la conmoción de encontrar que la persona a mi lado no fue la que dijo que era. Pero con el tiempo, me di cuenta de que la verdadera herida no era lo que hizo, era lo que le permitía que me hiciera sentir. Pasé años pensando que necesitaba demostrarle algo, que mi amor y lealtad eran suficientes para mantener un matrimonio sólido. Pero el amor no se trata de apoyar, tragar excusas e ignorar las alertas. El verdadero amor nunca me haría dudar de mí mismo. Y esa fue la lección más dolorosa y más liberadora que aprendí. Hoy entiendo que lo que sucedió no fue el final de mi vida, sino el comienzo de su mejor momento. Estaba renacido por las cenizas de las mentiras y me volví más fuerte, más consciente y, sobre todo, más selectivo sobre quién permito estar a mi lado. Nunca volveré a aceptar las migajas. Nunca dejaré que nadie me disminuya para sentirme más grande. Me traicionó, pero la verdadera traición hubiera sido que continuara aceptando una vida basada en la vida. Y esta elección nunca volverá a tener sobre mí. Ahora, mirando hacia adelante, veo a una mujer que sobrevivió a lo peor y, sin embargo, ganó. El dolor pasó, la revuelta se disipó, y todo lo que quedaba era la certeza de que nunca seré manipulado, subestimado o silenciado. La mayor venganza que tuve fue no destruirla. Fue demostrar que nunca necesité que brillara. Y esta es la versión de mí que nunca puede borrar.